Bueno, buenas noches. En nombre de la Comisión de Educación Médica, soy la doctora Escardó, perdón, mi nombre es Margarita Escardó. En nombre de la Comisión de Educación Médica Continua de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, conformada por la doctora Natalia Pérez y el doctor Vitureira, le damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a compartir una charla sobre salud sexual y reproductiva en la paciente oncológica, un tema desafiante para nuestra práctica diaria. Contamos con la presencia de la destacada doctora, profesora agregada de la Clínica Ginecológica A del Hospital Pereira Rosell, la doctora Fernanda Nosar, y la doctora Estela Citrin y Agustina Franciuli. Le damos la bienvenida, disfruten la charla y le pasamos la posta a la doctora Nosar. Buenas noches, gracias Margarita. Desde la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva del Uruguay queremos en primer lugar agradecer el espacio a la Sociedad de Ginecología, a la Comisión de Educación obviamente. En el día de hoy la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva quiso abordar aspectos sobre todo vinculados con la salud en general de la paciente con patología oncológica, y para ello hemos invitado a dos prestigiosas colegas integrantes de la Sociedad de Ginecología para abordar dos temas claves en la paciente oncológica. Por un lado, el manejo de la anticoncepción en mujeres con patología oncológica en general y ginecológicas en particular, y otro gran tema que es el abordaje de la sexualidad, buscando herramientas para mejorar nuestra práctica clínica y la calidad en definitiva de atención. Para ello, hoy vamos a estar compartiendo dos presentaciones, una realizada por la doctora Agustina Franciuli. Agustina es ginecóloga, ex asistente de clínica ginecológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y en segunda instancia el abordaje de la sexualidad será abordado por la doctora Estela Citrin, ginecóloga, diplomada en Medicina Sexual, también en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Quiero destacarles que podremos ir intercambiando en el chat de preguntas y respuestas, y todas aquellas consultas que quieran realizarle a las expositoras o algún comentario en particular, pueden intercambiarlo allí y al final de las presentaciones de ambas vamos a estar compartiendo. Muchas gracias y Agustina, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias a la Sociedad Ginecológica del Uruguay por la organización de estos webinars, y a la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva que seleccionó este tema tan interesante y tan desafiante como estuvimos viendo. Voy a compartir pantalla. Primero declarar que no tengo conflicto de interés, y el tema que nos toca hoy es la anticoncepción en paciente oncológica. Y de por sí estas imágenes nos hacen pensar en lo importante de este asesoramiento en anticoncepción. Por un lado, porque si se requiere la anticoncepción es una paciente joven, porque hablar de oncología nos hace tener que tener conocimientos de quimioterapia, de radioterapia, de todos los métodos con los que contamos, de tratamientos oncológicos más allá de la enfermedad ginecológica y complicaciones hematológicas. Frente a un diagnóstico de cáncer en la edad reproductiva, tenemos que tener claro una cosa, que van a haber efectos adversos sobre la salud sexual y reproductiva de estas pacientes. Una de ellas es la afectación de la fertilidad. No voy a hablar en esta charla de lo que es la preservación de la fertilidad, pero sí la traigo referencia porque gracias a que en los últimos años se tiene en cuenta este aspecto de las mujeres que están enfrentándose a diagnósticos de patología oncológica, es que tenemos que hablar también de anticoncepción, van ambas de la mano. Pero tenemos que considerar otras problemáticas, más allá de lo que es la afectación de la reserva ovárica. Por un lado, que vamos a estar enfrentándonos a mujeres que desconocen sus deseos reproductivos al momento del diagnóstico, que tenemos que expresarles que la mayoría de ellas van a tener sobrevidas mayores a 80 años a los 5 años del diagnóstico en muchas de estas patologías. Que muchas mujeres sobrevivientes se perciben infértiles, y eso es algo fundamental en el asesoramiento. ¿Por qué? Porque hay estudios que han mostrado cómo mujeres que se percibían infértiles, por lo tanto no acudían a buscar asesoramiento en anticoncepción, y cuando uno analizaba qué tratamientos habían recibido años previos, ninguno de ellos tenía por qué afectar tanto su reserva ovárica. ¿Es un asesoramiento complejo? Sí, sin duda,
porque clínicamente no tenemos herramientas para manifestarles a las pacientes qué probabilidades de fertilidad tienen, ya que la menorrea en tratamientos con quimioterapia no es sinónimo de infertilidad, y que la paraclínica tampoco nos podemos apoyar en ella, ya que sabemos que pacientes que tengan alteraciones en las hormonas ováricas a la hora del análisis, igual un 5 al 10% pueden quedar embarazadas. Por lo tanto, tenemos que tener presente la mayor mortalidad materna a la que se puede exponer una de estas pacientes de quedar embarazada, ya sea a raíz de que el tratamiento quimioterápico seleccionado, en ese caso pueda dar teratogenicidad, ya sea porque puede tener prioridad de la evolución oncológica en algunos casos, y sumado al riesgo de enfrentarse a embarazos no deseados, de interrupciones, de abortos, y a la patología perinatal. El otro punto que hay que tener en cuenta es la sexualidad, que para eso nos va a hablar después la doctora Citrin, pero sí lo quiero traer a consideración de que estas pacientes mantienen su sexualidad activa más allá de la enfermedad oncológica, y por lo tanto la anticoncepción es fundamental. Para que veamos un poco la importancia de por qué tenemos que hablar de esto y por qué se seleccionó este tema, estos dos artículos son muy interesantes. Uno de ellos habla del uso de los anticonceptivos de emergencias en mujeres adultas sobrevivientes al cáncer. Un estudio retrospectivo de tipo cohorte que analizaron en mujeres sobrevivientes al cáncer que tenían entre 18 y 40 años. Comparaban la prevalencia en el uso de anticonceptivos de emergencia de esta población versus la población de Estados Unidos habitual, y se vio que 1 de cada 4 sobrevivientes utilizó anticoncepción de emergencia, la mayoría por múltiples episodios, y algunas de ellas que declararon no utilizarlo fue por miedo a desconocer si este tipo de anticoncepción de emergencia podía interferir en su patología. Esta otra revisión sistemática se realizó en base a 16 estudios que analizaba la prevalencia que existía sobre el asesoramiento, sobre el uso de anticonceptivos de esta población, sobre la posibilidad de embarazos no deseados y de aborto. Y las conclusiones son alarmantes. Las mujeres con cáncer experimentaron embarazos no deseados y abortos a lo largo de su vida, en varias oportunidades. No recibían consejería en anticoncepción o notaban inconsistencias entre la deseada y la que se le había otorgado. Mantenían una alta incertidumbre sobre el estado de fertilidad, y también se había visto un bajo uso de métodos anticonceptivos altamente efectivos. Así que desde ya les digo que la única certeza que podemos tener al momento actual sobre este tema es que hay un déficit en el asesoramiento en anticoncepción, que es omitido en muchas instancias de la consulta, que tienen 3 veces más riesgo de embarazo no deseado y mayor incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo. Así que vamos a hablar de la anticoncepción efectiva y segura para estas pacientes. ¿Qué tenemos que tener en mente? 2 posibles poblaciones de mujeres a asesorar: las que están cursando la enfermedad oncológica y aquellas sobrevivientes al cáncer que lo tienen como antecedente personal. Entonces nos enfrentamos, bueno, método anticonceptivo, paciente oncológica, ¿qué tenemos que pensar para asesorarlas? Y es esto y mucho más. Es pensar en si tiene una patología que sea hormonodependiente, en qué riesgo de enfermedad tromboembólica venosa le podemos sumar con el método elegido, en qué puede pasar si asociamos un tipo de método a la inmunosupresión que esté padeciendo la paciente por el tratamiento que esté recibiendo, a si puede estar comprometida la afectación de la masa ósea, a las interacciones con agentes quimioterápicos, y sumado a otras comorbilidades que pueda tener la paciente per se, más allá de la enfermedad oncológica. Y bueno, creo que a todos no se nos puede pasar, no sé si pensar o salir corriendo, porque es un montón para nuestra especialidad todas esas disyuntivas que presentamos. En este caso elegimos pensar un poco. Para pensar, sabemos que en anticoncepción tenemos las dos publicaciones de medicina basada en la evidencia de los criterios de elegibilidad, tanto de la OMS como el CDC. Los conocemos y no los vamos a abarcar. Sabemos que el fundamento por el que existen ellos es para poder analizar el asesoramiento en anticoncepción en determinadas características y comorbilidades particulares que tengan las pacientes. Pero desde ya le digo que hasta esto, que es nuestra base en el momento de la anticoncepción, es insuficiente.
¿Por qué? Porque ni siquiera incluye algunas patologías no ginecológicas, porque en muchas de las patologías ginecológicas plantea el asesoramiento anticonceptivo transitorio, asumiendo que va a existir luego una esterilidad definitiva por los tratamientos instaurados. Y sabemos que hoy en día la oncología ginecológica está planteada en valorar el deseo reproductivo de las mujeres y buscar terapias de conservación. Así que fuimos a buscar otros artículos, se los muestro ahora para que sepan en cuáles están basados las recomendaciones o las conclusiones que podemos sacar. Desde ya les digo, ninguno es una guía, no contamos con una guía como en muchos otros temas de la ginecología, pero sí la European Journal of Contraception hizo una revisión del tema basada en recomendación de expertos, no hay mucha más evidencia. Cosas grandes de la paciente cursando la enfermedad oncológica, no me voy a extender porque no nos daría el tiempo, sí es pensar en la enfermedad tromboembólica venosa. Sabemos que la patología oncológica y los estrógenos exógenos son factores de riesgo independientes para generar esta complicación, y que las pacientes oncológicas que tengan una enfermedad tromboembólica venosa tienen el doble de riesgo de fallecer por esta causa. Por lo tanto, evitar el uso de anticonceptivos combinados durante los primeros 6 meses luego de finalizado el tratamiento es obligatorio en toda patología oncológica, asignándoles la categoría 4, como lo muestra todos los criterios de elegibilidad. Pero algo no menor es que los anticonceptivos solo de progestinas sí pueden ser utilizados durante esos 6 meses. Vamos a ver después, menos en el cáncer de mama, por algunas características particulares, pero saber que los anticonceptivos solo de progestinas no aumentan el riesgo tromboembólico con el uso. Alteraciones hematológicas. Bueno, muchos de los tratamientos de quimioterapia pueden dar en las pacientes anemias severas, trombocitopenias severas. En estos casos, ¿qué afecta la consejería de la anticoncepción? Que tenemos que evitar intramusculares, evitar colocación de DIU y evitar implantes subdérmicos. Solo en casos severos, y eso tiene que ser hablado con el oncólogo tratante para saber qué esperamos del tratamiento oncológico que se va a instaurar. Y pensar siempre en el beneficio extra no anticonceptivo de utilizar métodos que sean solo de progestágenos, que son los que logran la mayor amenorrea. Hay más cosas para hablar en la patología oncológica, ya sean los vómitos que pueda tener por el efecto, y en base a eso pensar en evitar los anticonceptivos orales y usar los parches o los implantes, pero es una combinación de cosas, de todas las posibilidades que puede tener en base a los diagnósticos que se hayan hecho. Elegimos en esta charla, por el corto tiempo, hablar de los cánceres de origen ginecológico y pensar de qué manera podemos otorgar el asesoramiento en anticoncepción. En cuanto al cáncer de ovario, sabemos que la máxima incidencia es en la posmenopausia, pero fíjense que en el quinquenio del 2012 al 2016, de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer de nuestro país, un 20% de los diagnósticos de patología oncológica ovárica fue realizada en menores de 50 años, por lo tanto en la etapa reproductiva, y un 13% en menores de 45. El primer concepto que quiero que tengamos en cuenta es que frente al diagnóstico de esta patología no se debe suspender ningún método anticonceptivo con el que venga la paciente. No hay ninguna contraindicación en continuar los métodos que estaba recibiendo hasta que se instaure el tratamiento y ahí hacer la modificación adecuada. Sabemos que los anticonceptivos combinados por la propia enfermedad del cáncer de ovario son catalogados como categoría 1. ¿Cuándo los vamos a iniciar? A los 6 meses de terminado el tratamiento por el riesgo tromboembólico, pero no por otra causa. Los anticonceptivos orales solo de progestágeno pueden ser utilizados en todo el proceso del tratamiento de la paciente. Y en cuanto a los dispositivos intrauterinos, acá nos llamó algo la atención. Ahí tenemos las dos tablas del CDC arriba y de la OMS, que ven como para el CDC le da categoría 1 al uso de cualquiera de los dos dispositivos, y en la OMS le da categoría 2 cuando es continuar el tratamiento, si ya lo tenía previamente el tratamiento quirúrgico o el que se le haya planteado, pero para iniciarlo da categoría 3. Y eso nos llamó la atención de la diferencia. Entonces fuimos a buscar, a ver por qué podía ser.
Y encontramos esta revisión sistemática sobre el uso de dispositivos intrauterinos en mujeres con cáncer de ovario. Esto es una revisión de 250 artículos, ninguno tiene la calidad de ser una revisión Cochrane, y en ninguno de ellos se encontró una seguridad, no se evaluó la seguridad en primer caso de los objetivos de los estudios para saber si se podía utilizar o no. Sí se plantearon teorías, y la teoría es, bueno, la colocación de un dispositivo intrauterino en una paciente oncológica tendrá mayor riesgo de infección pélvica, pensando en la inmunosupresión. La realidad es que la inmunosupresión en los criterios de elegibilidad le da categoría 2. Bueno, es verdad que el tratamiento quimioterapia agresivo puede generar mayor inmunosupresión que otras situaciones. Y por ejemplo, encontramos un estudio que hablaba de pacientes con VIH, con lupus, y en ninguna de ellas se notó que había mayor incidencia de infección pélvica. Por lo tanto, no debemos desaconsejar el uso de dispositivo intrauterino pensando en inmunosupresión. Es un método de larga duración que le va a asegurar a la paciente oncológica la tranquilidad de tener un método eficaz a largo plazo. Y tenemos otras herramientas para evitar las infecciones pélvicas, ya sea el uso de preservativo, ya sea previo a la colocación, un exudado endocervical para buscar si hay algún germen que, en el caso de una inmunosuprimida, pueda limitar un poco la colocación. Y el otro tema era, bueno, pensar si había mayor riesgo de genitorragia con el diute de cobre en las pacientes con cáncer de ovario. ¿Cuándo nos importaría la genitorragia en estas pacientes? Y en la patología oncológica de ovario, por ejemplo, de estromal o de las células de cordones sexuales. Pero tenemos que usar el sentido común. ¿Esta patología es frecuente en la población joven? No, tiene más incidencia en la posmenopausia. A su vez, es un cáncer poco frecuente este tipo histológico. Y si bien la genitorragia podría estar evitando diagnosticar una recurrencia de este tipo de cáncer, es baja también la recurrencia. Por lo tanto, no justifica que el mayor riesgo de una genitorragia con la colocación de una T de cobre nos inhabilite a recomendar y asesorar a las pacientes a utilizarlo. Vamos a cáncer de endometrio, bien de máxima incidencia en la posmenopausia. Acá baja el porcentaje. En el quinquenio del 2012 al 2016, solo un 5% de mujeres menores de 45 años tuvieron este diagnóstico, y un 2% menores de 40 años. Sabemos que para el cáncer de endometrio hay indicaciones estrictas para realizar conservación de la fertilidad. Quizás son menos las posibilidades de conservar la fertilidad comparado con los tipos histológicos del cáncer de ovario en paciente joven. Pero sí sabemos que podemos contar con tratamientos de alta dosis de progestágenos para el control de la enfermedad y a su vez como método anticonceptivo. Por lo tanto, en este caso no tenemos duda que la mejor consejería que podemos darle a estas mujeres es el uso, por un lado, de acetato de medroxiprogesterona o de megestrol, pero sin duda el gold estándar va a ser el DIU con levonorgestrel. ¿Por qué? Porque le asegura, más allá del método local y de liberación, que en eso no habría tanta diferencia, sí que es un método a larga duración, a lo cual eso suma mucho a evitar embarazos. Cáncer de mama. Bueno, y acá aumenta el porcentaje. Lamentablemente, en nuestro país, en este quinquenio, hasta un 23% de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en menores de 50 años. El cáncer de mama es hormonodependiente en las 2/3 partes. Hay otra tercera parte que son de receptores hormonales negativos. Y ahí pensamos, bueno, ¿habrá alguna opción de alguna hormona? Vamos a verlo. Lo que seguro sabemos es que el cáncer de mama sin duda es el desafío más grande en el asesoramiento de anticoncepción, y es como estar en un callejón sin salida. Podemos ofrecerle la T de cobre sin duda, es la primera elección. El uso de preservativo también, pero sabemos que la eficacia para anticoncepción no es la mejor. ¿Cuáles son las recomendaciones de estas guías que les mostré que estuvimos analizando en cáncer de mama? Bueno, que cualquier anticoncepción hormonal está contraindicada después de padecer un cáncer de mama. A su vez, no tenemos ningún estudio
científicamente con buena evidencia, que haya evaluado específicamente el riesgo de recurrencia al usar anticonceptivos hormonales en pacientes que no expresen receptores hormonales. Pero eso no significa que los podamos usar. ¿Por qué? Porque teóricamente se plantea que el tejido adyacente a este tumor sí puede tener una respuesta inadecuada a este uso anticonceptivo, por lo tanto, no lo podemos utilizar. Al momento del diagnóstico, a diferencia de las demás patologías oncológicas que estuvimos viendo, el DIU con levonorgestrel se debe discontinuar. O sea que una vez que diagnosticamos el cáncer de mama, el DIU debe ser retirado. ¿Por qué? Porque hay un estudio que mostró que en pacientes que persistían con el DIU con levonorgestrel, se vio mayor riesgo de recurrencia de cáncer de mama, comparado con aquellas pacientes que hasta se colocaba años después. Un concepto importante que me parece sin nombrar del tratamiento hormonal y cáncer de mama, digo de la anticoncepción hormonal, es que el hecho de que estén contraindicados los anticonceptivos que contengan hormonas de cualquier tipo y por cualquier vía, no significa que no se pueda utilizar anticoncepción de emergencia. Sin duda no va a ser nuestra elección, y vamos a buscar y asesorar que tengan un método de base, pero en el caso de que eso no suceda, la anticoncepción de emergencia se puede utilizar en todos los casos de la patología de cáncer de mama, sabiendo que no podemos obviar que el DIU té de cobre también es un anticonceptivo de emergencia, que sin duda tiene preferencia en esta patología y lo podemos colocar en la primera semana luego del acto. Y en el cáncer de mama, sabemos que los estrógenos, sabemos que están contraindicados. Bueno, pensemos en progestágenos. Si bien en la enfermedad, mientras está durando la enfermedad y los primeros años está contraindicado, en los criterios de elegibilidad publicados de la OMS y del CDC muestran cómo en la patología del cáncer de mama es categoría 4 cuando está cursando la enfermedad, pero la pasan a categoría 3 cuando no hay evidencia de recurrencia en los primeros 5 años. Entonces fuimos a buscar si habría algún beneficio en el uso de estos progestágenos. Encontramos una revisión Cochrane sobre el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, pensado en valorar como resultado la patología endometrial en pacientes que estén recibiendo tratamiento adyuvante con tamoxifeno. ¿Por qué nombro esto? Obviamente esto no está pensado en anticoncepción, pero sí me pareció importante traerlo a referencia. Se basó en 4 ensayos clínicos aleatorizados, con 500 pacientes pre- y posmenopáusicas que recibían tamoxifeno, y como dijimos, el resultado era ver que la patología endometrial si apareció o no. ¿Qué se demostró? Que disminuye la incidencia de pólipos endometriales y de hiperplasia endometrial, que no hay evidencia de prevención de cáncer de endometrio, y que no se mostró evidencia de mayor recurrencia o muerte por cáncer de mama. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que no hay suficiente evidencia para poder recomendarlo como un uso de método anticonceptivo per se, pero sí podemos utilizarlo luego de 5 años en aquellas mujeres que tengan patología ginecológica por la cual se beneficie de este dispositivo con levonorgestrel. Y eso no nos tiene que hacer dudar de que puede ser beneficioso y que esta revisión nos habilita a utilizarlo. Pasamos a cáncer de cuello uterino. Este es el cáncer que tiene más diagnósticos en la etapa reproductiva. En ese quinquenio, 2012 a 2016, un 50% de los casos se diagnosticaron en menores de 50 años. Sabemos que es fundamental la continuidad del método anticonceptivo durante la valoración, porque justamente hay muchas mujeres más jóvenes con mayor probabilidad de fertilidad si no utilizan un método anticonceptivo. Y se puede continuar cualquier tipo de método mientras se hace la valoración y se define la terapéutica a realizar. No podemos obviar en el cáncer de cuello uterino el asesoramiento sobre el doble método, sumando el preservativo a cualquier método de base que se realice. Me pareció importante traer también a mención el hecho de los usos de anticonceptivos hormonales y HPV. ¿Por qué? Porque hay teorías que han hablado de, y ahí traje un artículo, cómo interfiere en transcripción
que puede interferir en los anticonceptivos hormonales en la transcripción de proteínas oncogénicas E6 y E7, suprimiendo el gen P53. Bueno, esto es una teoría, no encontramos artículos que lo hayan demostrado, y si así fuera, lo que no se encontró fue implicancias en la práctica clínica. Entonces, las publicaciones no mostraron riesgo de progresión, y no hay evidencia científica que lo contraindique. Quizás no tenemos que confundir cuando en algunos profesionales eligen no recomendarlo cuando tienen otras posibilidades anticonceptivas, o en mujeres más jóvenes que aún no desarrollaron la enfermedad. Pero no tenemos que perder de vista que ya estamos frente a una paciente con patología oncológica, con un cáncer de cuello, que se realizó un tratamiento con conservación de la fertilidad por un deseo reproductivo futuro, y que mientras dure el proceso del tratamiento, la paciente no es su deseo quedar embarazada y le traería complicaciones. Por lo tanto, no podemos discontinuar el uso de estos anticonceptivos pensando solamente en la progresión por el HPV. ¿Qué nos llevamos de esto? ¿No? Y bueno, nos llevamos que han habido avances en lo que son las terapéuticas diagnósticas y de los tratamientos que hacen que las pacientes, por suerte, tengan más probabilidades de sobrevivir. Y eso hace que puedan querer retrasar su deseo reproductivo, no solo actualmente durante el curso de la enfermedad, sino a largo plazo. La evaluación de la fertilidad sigue siendo un desafío. No tenemos muchas herramientas para decirle a las pacientes con certeza qué tanto va a estar afectada su fertilidad. Tenemos que respetar su deseo de planificación familiar, y para eso no podemos omitir en la consulta el asesoramiento anticonceptivo. Es nuestra responsabilidad también hablar del tema. La paciente va a estar pensando en afrontar tratamientos agresivos, en pensar en poder conservar su vida, en tener menos efectos adversos con todos sus tratamientos, pero también tenemos que ponerle sobre la mesa que tenemos que evitar que tengan que afrontar embarazos no deseados, con lo que eso conlleva. Se han manifestado en varios artículos cómo sus necesidades en salud reproductiva no están siendo satisfechas en esta temática. Y es sin duda un reto, no solo para la paciente, sino para nosotros los profesionales. ¿Por qué? Porque mismo ni siquiera ahora mirando esta charla, veo que hemos llegado a analizar toda la problemática. Nos faltó abordar todas las demás patologías que puede tener una paciente oncológica: leucemias, melanomas, linfomas, patología tiroidea, ósea. Entonces acá el equipo multidisciplinario es lo que tiene que entrar. Es inabarcable que nosotros como ginecólogos sepamos todas las posibles complicaciones en esas patologías, pero sí hablar con el colega oncólogo y hacer que se hable en ambas consultas de la importancia de buscar un asesoramiento en anticoncepción para respetar sus derechos reproductivos. Es verdad que dije que no hay pautas limitadas limitadas a esta temática, y no hay grandes guías como nos gusta basarnos en muchas otras patologías, pero sí hay métodos eficaces para todos los casos. Como vimos en muchas de las patologías que nosotros vemos en oncología, hemos visto en esta presentación que en todas esas patologías tenemos métodos para ofrecer y no podemos omitirlo. Así que, en el que nos llevamos de esta charla, creo que vuelvo al principio, y nos llevamos con el título, que tenemos que pensar en la anticoncepción en la paciente oncológica, y debemos hablarlo en la consulta, porque es su derecho reproductivo, y somos nosotros los que tenemos que asegurar que puedan tener la accesibilidad al mismo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Voy a dar paso ahora a Estela Citrin, que nos va a hablar del abordaje de la sexualidad en paciente oncológica. Buenas noches, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Comisión de Educación Médica Continua de la Sociedad de Ginecología y a la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva por esta invitación para participar. Mi nombre es Estela Citrin, como ya comentaron, yo soy ginecóloga y soy diplomada en medicina sexual. Y la idea de esta charla de hoy es comentarles con respecto al abordaje de la salud sexual y reproductiva en este tipo de pacientes con respecto a la sexualidad. Declaro que no tengo conflictos de intereses, y esto sería un resumen de lo que va a ser la presentación, que vamos a tratar de abordar todos los aspectos. Para empezar, les propongo hacer una pequeña encuesta rápida
sobre si ustedes abordan la sexualidad en el paciente oncológico en general. Es decir, cuando puedas colocar la encuesta, la idea sería, ustedes cuando están ante una paciente que tiene un SIL de bajo grado y que plantean hacer un cono quirúrgico, un cono LIP, le advierten, le dicen, bueno, esto puede tener impacto en tu sexualidad, esto no puede no tener un impacto en la sexualidad. Pacientes que estén controlando, que estén viendo, en algún momento abordan, decir, ¿tenés alguna pregunta con respecto a tu sexualidad? ¿Crees que esto puede impactar tu sexualidad en algún momento? Esto en los casos donde hayan tenido quizás que acompañar de repente a alguna persona, han escuchado que el colega se preocupa sobre la sexualidad, hace algún comentario con respecto a esto. Es importante saber en qué situación se ven ustedes en estos momentos. Les damos unos minutos para terminar la votación. Unos minutos, no, unos segundos nada más. Para ver cuáles serían los resultados. Bueno, tenemos casi 70% de las personas que sí abordan la sexualidad y son 30% que dicen que no. Estos muy buenos comentarios, muy buenas esta encuesta. La verdad que los felicito por esto. La idea de preguntar esto es justamente porque en general, hay muchas razones por las cuales los profesionales no abordan el tema, y el paciente tampoco. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por desconocimiento, porque decimos, bueno, ahora me hacen una pregunta y no sé qué decirle. Muchas veces porque no lo consideramos, o al paciente tampoco lo considera importante, porque en este momento donde estamos ante un diagnóstico de una enfermedad que tiene la carga de ser una enfermedad grave, incurable, uno no lo considera importante en ese momento ni el médico ni el paciente. Y a veces porque pensamos que alguien con más capacidad lo va a abordar en algún momento. Pero en realidad le quería compartir con ustedes este trabajo que es reciente, en plena pandemia del 2020, donde un grupo de médicos se preocupó sobre qué pasaba con los pacientes cuando se les abordaba sobre la sexualidad, y vean que 93% de los pacientes tuvo una reacción neutra o positiva, es decir, que no lo ven mal que los profesionales de la salud aborden el tema de la sexualidad en algún momento. Y esto es bueno para empezar a sacarnos el miedo a preguntar y el miedo a habilitar a las preguntas. ¿Cómo abordamos la sexualidad en este contexto? Bueno, tenemos que recordar que los pacientes en este momento están viviendo una crisis, es un momento de ansiedad. En esta imagen que es bastante poco empática, ¿no? Ven como la chica está llorando y el médico está en una situación de distancia, donde no está teniendo una actitud de estar cerca de ella para abordar esto. No debemos olvidar que somos seres biopsicosociales, que esto está pasando en la parte biológica, pero que todo esto tiene un trasfondo en lo psicológico y en lo social. Es un punto de crisis y es un punto de inflexión. Hay muchas personas que han sobrevivido al cáncer, como decía Agustina, porque son diagnósticos precoces o son pacientes jóvenes, que ellos mismos refieren que antes de tener la enfermedad eran de determinada manera y luego han cambiado. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que esto es un desbalance en muchos mecanismos emocionales, pero que muy probablemente el individuo luego encuentre un nuevo balance y tenga forma de seguir adelante. ¿Por qué es importante? Bueno, por muchas cosas de las que ya se abordaron, ¿no? Por la frecuencia, porque la expectativa de vida de los pacientes con cáncer es cada vez mayor, porque hay una muy alta prevalencia de cáncer en pacientes jóvenes con diagnósticos de patologías que van a ser potencialmente graves, pero que tienen no solamente por el inicio del tratamiento, sino por los tratamientos que se proponen una expectativa de vida muy larga. Y tenemos que acompañar a estos pacientes realmente durante muchos años desde que pueden ser pacientes muy jóvenes, pacientes niños o adolescentes, y acompañarlos en procesos vitales que más adelante pueden incluso ser no solamente la anticoncepción, sino el deseo concepcional, todo lo contrario. Esto es importante en esto, entonces, abordar la sexualidad desde antes, no sea cosa que de repente en un momento nosotros pensemos que hay una alteración en la función sexual, pero es importante conocer qué función sexual tenía previo al tratamiento, y
el otro aspecto importante es la educación sexual. No podemos, tiene que ser una oportunidad para educar en salud y educar en sexualidad. Y esta es la importancia de la sexualidad. Espero convencerlos a ustedes primero que a nadie, y para que ustedes también puedan terminar de convencer de que, ¿por qué es importante la sexualidad? Bueno, hay muchos estudios que hablan de los beneficios a largo plazo y en la vida en general de las personas con respecto a al ejercicio de la sexualidad plena en todos los momentos vitales. Vean que son revisiones y trabajos publicados recientemente, los beneficios en la salud, pero para hablar de esto, lo que les quería comentar es que en realidad está más que demostrado que las personas que mantienen relaciones sexuales de manera regular tienen menor tasa de depresión y de uso de psicofármacos, tienen mejora en la función cardiovascular. Recuerden que una actividad sexual equivale aproximadamente a subir 2 pisos por escalera, por ejemplo, cuando uno lo compara con la actividad cardiovascular, cuando tenemos un paciente cardiópata que se preocupa sobre si puede tener o no relaciones sexuales por el hecho de tener alguna complicación cardíaca en ese momento. Nos mejora la inmunidad, obviamente mejora la intimidad y la relación de pareja y la calidad de vida global, además de que claramente es un derecho, y también retrasa la aparición de alteraciones cognitivas en las personas. Por lo tanto, es importante estimular a las personas a que mantengan su sexualidad independientemente de la situación, y la sexualidad no implica el coito solamente, ¿no? El coito vaginal. Por eso tenemos que a veces también separar el tema de la relación sexual de lo que es el coito, porque la intimidad y la relación de pareja no solamente pasan por la penetración. Acá me pareció interesante traer esto, porque por ejemplo, cuando abordamos la sexualidad y abordamos cómo impactó el tratamiento que la paciente ha recibido, es importante hacer preguntas como, por ejemplo, si las personas han tenido una cirugía y una cicatriz, si son capaces de tocar esa cicatriz, si son capaces de mirarse en el espejo, si, por ejemplo, se bañan y pueden tocarse la cicatriz cuando están en la ducha, si pueden mirarse al espejo, si pueden tener relaciones sexuales o estar con la luz prendida, o si tienen que estar de alguna manera tapando esa cicatriz que quedó en su cuerpo, porque claramente hay un cambio en la imagen corporal. Les traje estas imágenes para que vean que, por ejemplo, hay una chica ahí que parece que, por lo que vemos, parecería joven, que disimuló su orificio de ostomía con un hermoso tatuaje, bueno, hermoso me parece a mí, pero capaz que de una manera interesante. Entonces, ¿cómo podemos claramente ver que la forma de afrontar este punto de inflexión y esta crisis en la vida de las personas puede ser totalmente distinto cuando una persona se disimula su cicatriz con un tatuaje a cuando no es capaz ni siquiera de tocar la cicatriz o dejar que la pareja vea su cicatriz? Esto es muy, muy relevante en el caso de las mujeres, pero los varones también claramente tienen muchas veces estos cambios en su imagen corporal. No podemos olvidarnos que la sexualidad es algo inherente al ser humano, que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, por lo tanto tenemos que generar y proporcionarle a las personas algunos aspectos para que puedan no solamente vivir con esto, sino también modificar y adaptarse a esto. Entonces, también tenemos que preocuparnos por la fertilidad, saber que esto es algo que puede suceder, el impacto que va a tener en la autoestima, preocuparnos por la pareja, porque la pareja muchas veces adquiere el doble rol de ser el cuidador y de ser también la pareja, y esto a la hora de intimar puede generar un cambio importante. Una persona que pasó de ser la pareja que lo sostiene desde el punto de vista emocional, pero en otro momento lo ayuda con su higiene corporal y luego tiene que pasar al rol de ser un compañero sexual, puede ser muy estresante para ambas partes de la pareja, y sin olvidar, por supuesto, la situación vital estresante que tiene el hecho de tener una enfermedad neoplásica. Acá les traje para que ustedes vean que hay muchos grupos a nivel mundial que se han preocupado por el abordaje de la sexualidad en estos aspectos, con las personas que están atravesando estos procesos de enfermedad, y hay
múltiples herramientas que pueden ayudar a abordar la sexualidad, tanto sea con personas jóvenes y adolescentes jóvenes o con personas mayores. Para entrar un poco a conversar de los modelos de respuesta sexual, para así entrar luego en entender por qué algunas personas pueden tener disfunciones y en qué se basan. Ustedes recuerdan que en los años 60 los modelos empezaron a ser, de respuesta sexual empezaron a ser los modelos lineales. El principal modelo es el de Master y Johnson, que se llama también modelo EPOR, porque parte de que es un proceso lineal que empieza con la excitación, el plató, la meseta, el orgasmo y la resolución, con la diferencia que en la mujer podría tener dos o más orgasmos, y el varón solamente podría tener uno. La diferencia que agrega Kaplan en el año 70 y pico es que precede a todo este hecho el deseo, tanto en varones como en mujeres. No es que Master y Johnson no lo hubieran tenido en cuenta, sino que Kaplan lo incluye como una parte necesaria del deseo, y ahora vamos a conversar un poco con respecto a esto. Luego, más adelante, vean ustedes que en realidad son modelos mucho más recientes. Estamos en el año 2021 y estos modelos se empiezan a esbozar en el año 2000. Basson habla del modelo circular, donde habla del deseo primario o el deseo fase 1 o el deseo espontáneo como necesario, y que hay posibilidad de tener un deseo secundario, de que hay un deseo que es secundario al estímulo, secundario a entrar en el círculo de la respuesta sexual. Cuando hablamos de deseo espontáneo, es interesante hacer notar que de espontáneo en realidad no tiene nada, porque este deseo, que es el llamado fase 1, es cuando de repente una persona está pensando en su pareja y están pensando en qué lindo que es estar en intimidad con esa persona, y tiene un deseo espontáneo, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad todo esto es secundario a un montón de neurotransmisores que vamos a ver más adelante, que se activan a nivel encefálico y que permiten tener esta sensación subjetiva de estar excitado o excitada. Más adelante, y bastante recientemente, en el año 2011, se genera este otro modelo de Whipple-Blash y McGreer, que hablan de que hay una situación que a mí me parece interesante con respecto al orgasmo, que le llaman el surrender, es la etapa como de rendición. Esto es interesante tenerlo en cuenta, porque las personas que tienen alteraciones en el orgasmo, de alguna manera tienen una dificultad para permitir dejar de tener control en algún momento, porque en el orgasmo es necesario realmente darse cuenta que uno no tiene el control, dejar de perder esa parte. Es interesante notarlo de esta forma. Después aparecen más adelante modelos multifactoriales que vamos a pasar rápidamente, pero que empiezan a tener un poco más de sentido para a veces los médicos, donde todo lo que no es vinculado a factores biológicos nos cuesta un poco más entenderlo y aceptarlos. Pero estos modelos hablan no solamente de que necesitamos una motivación, un impulso, tener determinados valores y creencias que están en consonancia con la persona con la que estamos, sino que también el modelo de Fisher, que habla de libido y lujuria, donde se están vinculados los estrógenos y los andrógenos, la atracción romántica, donde tenemos que tener niveles determinados de dopamina, norepinefrina y serotonina, y el apego, donde están vinculadas estas hormonas como la oxitocina y la vasopresina, también son importantes a la hora de estar ante un encuentro que es satisfactorio desde el punto de vista sexual. Después tenemos los modelos de control dual, donde tenemos niveles de determinadas hormonas en el sistema excitatorio e inhibitorio que van a estar permitiendo que haya un balance, y el modelo de punto de inflexión de Perelman, que es un modelo muy reciente, donde habla de que justamente tiene que haber un balance no solamente entre los factores a nivel biológico, sino también psicológico y culturales. En este punto me interesa comentar con ustedes este último modelo, que es el modelo del Good Enough Sex, que es un modelo del año 2007 que tiene su tiempo, pero que en realidad lo que nos permite es poder asesorar a las personas que están en esta situación de estar viviendo una situación compleja por un cáncer, de que no es necesario muchas veces pensar en una relación ideal coitocéntrica como la venían acostumbrados, sino que la sexualidad va a modificarse a lo largo del proceso vital que están pasando,
y que pueden decidir en algún momento que la relación sexual que están teniendo con sus parejas es suficientemente buena y que no es necesario generar ningún otro mecanismo para mejorarla. O sea, si se perdió por alguna razón la posibilidad de tener penetración, ya sea por un factor femenino o masculino, pero la relación sexual es placentera, es adecuada para esas personas, es un modelo que podemos de repente explicarle a las personas para que entiendan que la sexualidad se va a adaptar a un modelo nuevo. ¿Qué está pasando mientras estamos hablando de sexualidad y mientras las personas estamos teniendo una relación sexual? A nivel encefálico está pasando todo esto que ustedes ven acá. En este modelo se habla de, ven cómo la acción de los estrógenos, de la testosterona, de la progesterona son tan importantes a nivel del deseo. La excitación subjetiva tiene un efecto muy importante con el estímulo de la norepinefrina y la situación del orgasmo donde tenemos una liberación de oxitocina. Acá es importante mostrar todo esto porque hay que enrabarlo con lo que venía hablando Agustín hace unos minutos, de los temas hormonales, de qué es lo que tenemos, qué es lo que nos está generando diferencias a nivel de los anticonceptivos que podemos recomendar, pero también tenemos que tener en cuenta que si estamos bloqueando los estrógenos, también vamos a tener una disminución del deseo, no solamente por factores extra encefálicos, sino también por factores genitales claramente, pero que también tenemos un efecto directo ahí. Esto para tenerlo presente. Recuerden que la dopamina es el gran estimulador de la respuesta sexual, la serotonina es el gran inhibidor de la respuesta sexual, y que las hormonas, tanto progesterona como testosterona y los andrógenos, son fundamentales en el tema del deseo. Vean en el otro espacio, donde acá sí está más vinculado con estos modelos multifactoriales que yo les hablaba, los grandes señales inhibitorias, la serotonina, los opioides, los endocannabinoides, tienen una acción fundamental a la hora de inhibir la respuesta sexual, y factores que la estimulan, la dopamina, la noradrenalina, la oxitocina y la melanocortina. De ahí es incluso las investigaciones y los fármacos que están disponibles para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en algunas mujeres. Para explicar ahora de vuelta cómo funciona y cómo se explican las disfunciones sexuales, los traigo de vuelta a este modelo de respuesta sexual lineal que habíamos hablado de Master y Johnson, y dividirlo en estas etapas, ¿no? El deseo, la excitación y el orgasmo. Como ya vimos y ya pueden intuir, en el deseo hay un factor, si lo vamos a hablar desde el punto de vista biológico, ¿no? Dejando todos los factores psicológicos y sociales, desde el punto de vista endocrino hay una importante función de los estrógenos, de la progesterona, como ya vimos, y de la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, que van a estar estimulando a nivel sexual y encefálico. En la excitación es fundamentalmente un factor vascular. Recuerden que la erección, tanto en el varón como en la mujer, es un fenómeno vascular, donde hay una vasodilatación que va a permitir la erección tanto del pene, de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso y del clítoris. Y el fenómeno de la excitación en la mujer también es un fenómeno vascular. Recuerden que la vagina no tiene glándulas, por lo tanto la excitación va a ser un fenómeno vascular vinculado a la transudación a través de la membrana. En el orgasmo sí vamos a tener de vuelta una gran componente, no solamente del sistema nervioso central como vimos y de los neurotransmisores, sino también de los estímulos y de la interpretación que le estamos dando a los estímulos aferentes y eferentes que estamos viviendo en el momento de la excitación. Y esto, ¿cómo afecta en la relación sexual en el cáncer? Acá vamos a ver que claramente cuando el deseo se va a ver afectado a nivel endocrino por el efecto directo que pueda tener la quimioterapia, la hormonoterapia, como hablábamos recién, en el caso de tener que utilizar bloqueadores de los estrógenos, la radioterapia, que también tiene un efecto a nivel ovárico, a nivel gonadal específicamente, y claramente si necesitamos tener una gonadectomía para el control de esta patología maligna. A nivel de la excitación, a nivel vascular, vamos a ver que la cirugía por sí misma, cuando
por ejemplo, en la cirugía del cáncer de próstata, que no tiene preservación de los paquetes nerviosos, va a tener una afectación en la erección, entonces hay un factor vascular directamente, y la radioterapia también tiene una afectación directa sobre los nervios y puede generar una alteración vascular. Esto en el varón sucede, y obviamente sucede también en la mujer, donde notamos que hay una pérdida de la vasculatura y de los nervios y de la inervación, sobre todo del sistema pudendo y los nervios que irrigan el sistema genital, que llevan las respuestas. Recuerden que la excitación está mediada por la liberación de óxido nítrico. La primera liberación es una liberación de óxido nítrico endotelial, que posteriormente facilita la liberación de óxido nítrico neuronal. Y ahí es donde tenemos una gran afectación en el caso de las cirugías que no preservan los paquetes nerviosos, como hablamos. Y a nivel del orgasmo, la cirugía, como vimos, pero también el uso de fármacos que puedan tener acción a nivel encefálico, como los inhibidores de la recaptación de serotonina y de norepinefrina, también tienen un efecto directo a nivel en el sistema nervioso en el orgasmo. ¿Qué disfunciones existen en varones y en mujeres, en los cánceres genitales y no genitales? Quise traer un poco de ejemplos en ambos tipos, porque estamos tratando muchas veces mujeres que están en una edad mediana, que tienen una pareja constituida desde hace un tiempo, que tenemos que preguntar varias cosas sobre la función sexual en la pareja, pero que hay factores que son considerados factores de riesgo para desarrollar algunas disfunciones sexuales en este contexto. ¿Qué es lo que yo pienso de factores culturales y religiosos? ¿Qué es lo que yo pienso del tema del cáncer? ¿Qué considero que pasa con mi cuerpo después de que tuve una mastectomía? ¿Qué pasa con mi cuerpo y qué es lo que yo interpreto que sucede si ya no tengo útero, por ejemplo, que no vemos muy frecuentemente en las pacientes que tienen su menopausia o que por alguna razón tuvieron que tener una histerectomía? ¿Cómo lo considero desde el punto de vista religioso? ¿Qué pasa en estas situaciones? Claramente también influye el estadio del cáncer al momento del diagnóstico, la edad. En las poblaciones más jóvenes muchas veces se proyectan en una sobrevida mucho más larga, y hay cosas que en un momento determinado no lo están, ni siquiera tuvieron la oportunidad de vivirlo, en el caso de pacientes que se les diagnostica un cáncer en la niñez, pero que claramente forma parte de nuestra responsabilidad traerlo a colación en las consultas con los padres y con los pacientes. Y si hay o no relación con una pareja, si hay una relación de pareja que esté en curso. Entonces, ¿cuáles son las disfunciones en los varones y en las mujeres? Acá van a ver que en estos casos, lo que está listado en el caso de los varones tiene que ver más que nada con cáncer de próstata, y en el caso de las pacientes, en el caso de las mujeres, está más que nada ligado con cáncer de mama, pero porque bueno, estábamos hablando de cánceres en ginecología más que nada. Vean que en los dos las alteraciones de la imagen corporal son algo que las personas traen a colación, que vienen a ser elementos importantes, como lo dijimos ya, el tema de las cicatrices, el tema de cómo se enfrentan a eso, si hacen o no hacen algún tipo de elección con respecto a disimular la cicatriz, poder tocarla, tener una sensibilidad determinada. Esas son cosas que tenemos que interiorizarnos. Además de la alteración de la imagen corporal, que muchas veces es secundaria a los tratamientos que están recibiendo, que son, por ejemplo, tratamientos con quimioterapia, que a veces incluyen altas dosis de corticoides, y eso les afecta el peso, por ejemplo, y también por ser tratamientos con corticoides van a aumentar la incidencia de deseo sexual hipoactivo. Como ven, en el caso de los varones hay hasta un 60% de disminución del deseo sexual, hay hasta casi un 80% de disfunción eréctil, en el caso estamos hablando específicamente de cáncer de próstata, muchas veces por no preservación de los paquetes nerviosos, acortamiento y curvatura del pene. Esto es importante destacarlo y hablar con el varón de que por este efecto puede tener una disminución del tamaño del pene y pueden haber curvaturas, esto es importante destacarlo. Alteraciones del orgasmo entre un 30 y un 50%, vean que las dispersiones
a veces son grandes, porque este es el gran problema que hay con la investigación en medicina sexual, donde muchas veces tenemos una dispersión grande en los números, porque a veces los criterios de selección no son los mismos en todas las investigaciones. Pero las alteraciones del orgasmo, la aneyaculación, la eyaculación retrógrada de la anorgasmia son elementos importantísimos a tener en cuenta, y estos pueden ser muy frecuentes en el cáncer de próstata. Y la climacturia hasta en un 50%, que es la pérdida de orina en el orgasmo. Y en las mujeres ustedes ven acá que también está como primer y segundo lugar la alteración de la imagen corporal, la disminución del deseo, hasta un 33% de los casos de dispareunia, en el caso del cáncer de mama, claramente en los casos de cánceres que involucran los genitales esto puede ser incluso mayor, y alteraciones de la lubricación hasta en un 40% de los casos. Para ir terminando, les comento este modelo, que es el que me interesaría que lo pudieran tener para echar mano en la consulta, ya que ustedes comentan y hablan de sexualidad, es importante dar algún aporte. Jack Anon es un psicoterapeuta que elaboró este proceso en el ámbito de la medicina sexual, pero cuanto más lo veo, más me parece que puede aplicar a muchas otras situaciones de la vida. Ustedes lo van a ver que arriba dice que la mayoría de las personas necesitan y que la menor cantidad de las personas necesitan, y que esto va en un sentido descendente. Este es el modelo Plicit, que habla del permiso, darle permiso a las personas para hablar, hacer preguntas neutras y generales, como por ejemplo, muchas personas en esta situación pueden tener alguna alteración de la función sexual. Ya que te conozco hace un tiempo, me gustaría saber si este es tu caso. Hay personas que pueden tener alguna pregunta sobre sexualidad, quisiera saber si esto es tu caso, yo se lo pregunto a todos los pacientes. Esto es de una manera de permitir que la persona exprese si tiene o no tiene una dificultad o una pregunta para hacer. Después, el LI de Limit Information es básicamente dar elementos de educación sexual y de psicoeducación. Bueno, es bastante frecuente que en esta situación te puedas sentir todavía insegura con respecto a las relaciones sexuales. Esto puede suceder, informar sobre otras prácticas sexuales que no sean solamente el coito vaginal, y hablar de sexualidad en general. Esto es muy importante. Y como ven acá, seguimos bajando y hay menos personas que necesitan, pero que puede ser importante dar sugerencias específicas. Entonces, en este caso podemos de repente entrar en el tema de el uso de lubricantes, en el caso de la relación sexual, en el caso donde todavía puede haber penetración, utilizar lubricantes que sean neutros, a base de agua o a base de silicona. Hay algunos que pueden tener una base más bien grasa, como vaselina, que no son los más recomendados. Incorporar dentro de la relación juguetes sexuales, por ejemplo, anillos penianos en el caso de los varones que están teniendo alguna dificultad en la erección, que son anillos que se colocan en la base del pene una vez que se logró la erección, para mantener la erección y a que haya menos una pérdida tan rápida de la erección. Tener de repente otros elementos como estimulación del clítoris con otros, con vibradores o con algunos otros elementos, habilitar a que estas cosas existen y que se pueden utilizar, que no son privativas de personas que no están teniendo dificultades. Hay programas específicos de mejoría de los programas de crecimiento erótico que están basados en la meditación y en el uso de mindfulness. Esto es interesante tenerlos en cuenta. Otra sugerencia específica puede ser planificar los encuentros sexuales para cuando la persona, por ejemplo, si volvió de una quimioterapia y está muy cansado, que sea en otro momento. En el caso que yo les mencionaba de la climacturia, que es la pérdida de orina durante el orgasmo, pedirle a la persona que orine justo antes de empezar el encuentro sexual para tener menos posibilidad de tener una pérdida de orina no deseada. Y específicamente en el caso del síndrome genitourinario,
En los casos en los que es posible utilizar estrógenos locales mejora mucho, otro uso de lubricantes o emolientes también es importante, y algo que se está utilizando en varios lugares del mundo, pero que todavía no tenemos, es el uso de óvulos de DEA, de hidroepiandrosterona, que mejoran muchísimo la sintomatología del síndrome genitourinario cuando está asociado de repente a tratamientos hormonales sistémicos para controlar el cáncer. Y el tratamiento intensivo, que como ven ahí, Jack Arnold plantea que es lo que la menor cantidad de personas va a precisar, incluye la terapia sexual, donde claramente vamos a abordar estas alteraciones con algunas otras sugerencias más específicas con respecto a esto. Entonces, para recordar, y ya voy terminando, esto es un punto de inflexión en la vida de un individuo, hay que acompañar a esta persona con todos estos abordajes biopsicosociales. Impacta la sexualidad, ya que, como dijimos, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, y es importante explicarle a las personas que puede ser necesario salir de la respuesta básica, lo que nosotros consideramos algo más, digamos, estándar, que tiene que ver con el hecho de que haya sí o sí penetración, y enfocarse en el placer más que lo que se ha perdido por el cáncer, ejercitar la sensualidad y ejercitar la gratificación en este contexto. Y para agradecerles su atención, los dejo con este cómic de Quino, que para mí es un gran humorista, una gran pérdida que hemos tenido, pero vean cómo desde chiquitos ya quizás estamos inculcando de que la única forma de tener una relación sexual es a través del coito, ¿no? Vieron que acá la maestra le pregunta, ¿quién ha puesto en mano de este niño este malsano objeto de iniciación sexual cuando el niño solamente tiene un valero en su mano? Entonces, los invito entonces a esto, a pensar que la sexualidad puede pasar por otros lugares, que no es necesario pensar solamente en la penetración, que hay muchas otras maneras de expresar la sexualidad, y que hay muchas otras maneras de explicar y ayudar a las personas en esta situación. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Estela y Agustina. La verdad que fueron dos presentaciones excelentes, no solo en el nivel de actualización que nos brindaron, sino en la capacidad docente que tuvieron ambas, de las explicaciones que dieron. En particular, quisiera hacer primero algunos comentarios y después hacerle algunas consultas a ambas. Indudablemente estamos abordando un tema que se mete en la vida de una mujer seguramente sana, como es el diagnóstico de una patología oncológica, donde en mujeres en edad reproductiva y en el resto de la vida, la fertilidad y la sexualidad indudablemente pasan a un segundo plano instantáneamente, no solo en la vida personal de esa mujer que estamos abordando, sino desgraciadamente también en el equipo sanitario que está abordando la enfermedad en particular, porque también el cáncer pasa a ser el tema central, sin que muchas veces desarrollemos estrategias de simplemente lo que decía Estela, abrir la ventana a que los temas se aborden. Muchas veces el abrir la ventana al momento del diagnóstico del propio cáncer, de que se aborde el tema fertilidad, de preservación de la fertilidad o de cuidado de la fertilidad, y el tema sexualidad con la mujer que tenemos enfrente, y si tenemos a la pareja, mejor aún, eso ya brinda cierto desliz de terapéutica, porque estamos hablando de otras cosas además de su enfermedad que la premia en el momento actual. Indudablemente que después que transitamos por los tratamientos, tener herramientas de conocimiento y herramientas de abordaje son fundamentales y curan también mucho del cáncer a las mujeres que tenemos enfrente. En cuanto a la presentación de Agustina, quisiera hacer algunos comentarios. Hay un gran capítulo que los ginecólogos seguramente tenemos un déficit importante, que es en el abordaje de la anticoncepción, de la preservación, del cuidado de la fertilidad en mujeres jóvenes en edad reproductiva con todo tipo de cánceres. Y allí tenemos dos puntos fundamentales a tener en cuenta como herramienta básica, simplemente sin tener que tener un manejo profundo de la anticoncepción, que son en aquellos casos de necesidad o de que se nos cruce por la cabeza la anticoncepción hormonal, tener en cuenta el riesgo de trombosis, como decía Agustina, es decir, las precauciones en los primeros meses post-tratamiento en general de cualquier cáncer, de cualquier ámbito, del riesgo de trombosis que pueda existir,
para no seleccionar anticonceptivos hormonales con estrogenoterapia sobre todo. Y en segunda instancia, aquellos cánceres hematológicos que son muy frecuentes en edades reproductivas, donde el problema pasa a ser, además de la anticoncepción, porque no queremos un embarazo no deseado, el tratamiento de las posibilidades de sangrados. Y allí de nuevo conocer cuántas herramientas terapéuticas tenemos, no solo para anticoncepción, sino que aprovechar la segunda instancia de la prevención de los sangrados. Y en particular, Agustina, te quiero hacer una pregunta general. Actualmente en el abordaje de la patología oncológica también tenemos otro ítem que es la evaluación del riesgo oncológico. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez es más frecuente el asesoramiento genético en las mujeres que cursan un cáncer, y en contrapartida también tenemos mujeres que tienen diagnósticos de BRCA mutado 1 y 2 o de síndrome de Lynch que se estudiaron o por deseo propio o por antecedentes familiares. Y este es un gran capítulo, las mujeres BRCA mutadas, Agustina. ¿Qué precauciones deberíamos tener, sobre todo con la anticoncepción hormonal, ya que hay muchas teorías o fantasmas que cruzan por allí? Bueno, en realidad es algo re interesante porque sabemos que el 90% de los cánceres que sean hereditarios en cáncer de ovario, por ejemplo, o de mama, va a ser por la mutación BRCA. Los anticonceptivos hormonales, sabemos, y lo decimos siempre, que disminuyen el riesgo relativo de tener cáncer de ovario en la población general, ¿no? Y que es un riesgo relativo que puede disminuir hasta un 30, un 50%, incluso hasta 20 años luego de abandonado el método. Eso es en la población general. ¿Qué consideraciones con la paciente BRCA? De lo que yo leí, es igual que la población general. ¿Por qué? Porque también se vio que teniendo la mutación BRCA, disminuís igual el riesgo de que aparezca la enfermedad usando los anticonceptivos hormonales, pero hay un tema con el cáncer de mama, ¿no? Sabemos que el BRCA 1 y 2 se ve asociado al riesgo de cáncer de ovario y también de cáncer de mama. Algunas publicaciones lo que hablan de mama es que sí, es verdad que podría el uso de anticonceptivos aumentar el riesgo, pero sobre todo si se inicia antes de los 20 años. O sea que creo que una salida a esta situación es recomendar su uso a partir de los 20, 25 años, para sobre todo atenuar el riesgo relativo del cáncer de ovario. No sé si quedó claro, o sea, son las mismas consideraciones de disminución y atenuación del riesgo que en la población general. Portadoras de BRCA se ven beneficiadas del uso de anticonceptivos hormonales. Y otra cosa a tener en cuenta, si nos da, no miedo, pero es verdad que hay publicaciones que hablan del cáncer de mama, es usar solo los de progestágenos, por ejemplo. Sabemos que el anticonceptivo hormonal que más se ha asociado, que puede aumentar la incidencia de cáncer de mama por los estrógenos, entonces se puede sustituir solo progestágenos y hacemos el doble control. Clarísimo. Creo que también es un gran capítulo que nos lleva, mientras te escuchamos con estas reflexiones de anticoncepción hormonal en los BRCA mutados, también el manejo de la terapia de reemplazo hormonal en aquellas mujeres BRCA mutadas. No estamos hablando de mujeres que ya transitan un cáncer, sino que tienen el riesgo de desarrollar, y que también tenemos que dar la ventana de oportunidad ante necesidad, riesgo, beneficio de la posibilidad de utilizarlo. Y tengo otra pregunta para vos, Agustina, así después paso a Estela, que es, preguntan, en los casos que no existen contraindicaciones para el uso de anticonceptivos con gestágenos, ¿existen diferencias en relación a la vía de administración? Por ejemplo, oral versus subdérmica. Contraindicación pensando en efectos adversos de los que hablamos. Sí, cuando no existen contraindicaciones para el uso de anticonceptivos con gestágenos. Cuando no existen. Si existen diferencias en relación a la vía de administración. Bueno, yo lo que razono para poder contestar esa pregunta, capaz que me equivoco, es seguro para lo que es el método anticonceptivo, el uso subdérmico, ya sea con el implante, va a ser más eficaz. Va a ser un LARC, le vas a asegurar a la paciente mayor efectividad de mantener la anticoncepción que si usamos solo de progestágenos. Eso cuanto al efecto anticonceptivo. Ahora, contestar al efecto adverso, en las que lo contraindican lo ponen por igual, sin importar el método. Sin duda va a haber que tener otras consideraciones, si tiene obesidad, por ejemplo, y estás usando un implante, saber que la efectividad puede disminuir, pero el efecto adverso creo que es igual. Perfecto. Gracias, Agus. Estela, tengo algunas consultas para hacerte a vos. A ver. Primero, preguntan, a Estela me gustaría preguntarle, ¿cómo manejar en forma inicial el tema de la disminución del deseo sexual? Que en la práctica es de los problemas que me parecen más angustian a las mujeres. ¿Tienen algún rol los antidepresivos?
Sí, es una pregunta súper interesante, es verdad. La disminución del deseo sexual se puede dar por varias formas, ¿no? Podemos tener una disminución, hoy yo hablaba de lo que es el deseo fase 1 y el deseo fase 2. Las personas tienden a creer que el deseo es algo espontáneo, que viene como del cielo, como que es, y no hay nada más secundario al razonamiento y a la acción de todos los neurotransmisores que yo les hablaba hoy, que el tener una sensación de excitación subjetiva que lleve al deseo. Y esto es porque hay muchos factores a nivel del sistema nervioso central que se activan en este momento, como el sistema límbico, que va a estar muy, muy relacionado, si ustedes recuerdan, el modelo de respuesta sexual circular que yo les mostraba hoy de Basón, de que las mujeres fundamentalmente que más adhieren al modelo circular, tenemos la posibilidad de entrar y salir de este modelo de respuesta sexual dependiendo mucho del estímulo. Entonces, lo que hablaban Kaplan y más tarde Basón con respecto al deseo es que el deseo puede ser espontáneo, fase 1, como cuando teniendo esta sensación de que, bueno, tengo una sensación subjetiva de estar excitada y voy y busco a mi pareja. Y el deseo fase 2 es aquel que es lo que Basón llama deseo responsive, o sea, secundario a un estímulo. O sea, en un inicio no tengo un deseo, pero cuando tengo un adecuado inductor externo, que es el deseo, que es que mi pareja se acordó de un detalle, que mi pareja tiene una palabra, un gesto, que me ayuda en algunas situaciones a minimizar algo que a mí me está angustiando mucho, me genera una buena sensación para tener entrar en una relación sexual. Cuando esto, empiezo por esta parte que tiene que ver con todo lo que es más lo psicológico y lo emocional, porque es lo más importante de todo, explicarle a las personas que en realidad el deseo no es algo que viene de la nada. Uno cuando tiene hambre o tiene ganas de ir al baño no es de la nada, no es espontáneo. Esto está vinculado con cosas orgánicas que nos están pasando. Tengo baja la glicemia, entonces tengo una señal en mi sistema nervioso central que me dice que tengo que ingerir comida. Entonces no es espontáneo, no es de la nada. No es que desde la nada vienen estas cosas. Entonces hablar con estas cosas con los pacientes a veces les quita la sensación de culpa que tienen con respecto a que ahora no tienen ganas de tener relación. Por otro lado, tenemos que buscar si hay un factor farmacológico o medicamentoso, como preguntaban, si hay algo que nos puede estar afectando. Claramente los antidepresivos son uno de los eventos adversos más importantes que tienen, es la disminución del deseo sexual, porque la gran mayoría son inhibidores de la recaptación de serotonina, y ya vimos que la serotonina es un gran fármaco, un gran neurotransmisor importantísimo en la respuesta. Entonces, si podemos, si tenemos posibilidad de hablar con quien indicó el fármaco, hay algunos fármacos que tienen menos impacto en la función sexual, que además de tenerla en la parte del deseo, también la tienen en la parte del orgasmo, entonces podemos de repente preguntar si podemos utilizar algún fármaco con menos efecto a nivel de la respuesta sexual, como puede ser, por ejemplo, el bupropión, que no es muy buen antidepresivo, pero que es de los que tienen menos impacto. Y la otra parte que es muy importante es ver qué es lo que le lleva a la paciente también a veces a tener esta disminución del deseo. Y muchas veces es el enfrentarse a una relación sexual que sabe que va a ser dolorosa. Entonces, por ejemplo, a veces la relación sexual es dolorosa porque hay dispareunia, porque hay sequedad vaginal, porque esto es una situación que se está dando y que lleva a que uno condicione negativamente este efecto. Cuando uno se enfrenta a una situación que es satisfactoria, que es placentera, uno de alguna manera está echando mano al circuito de recompensa. Yo voy a hacer algo que me hace bien y entonces lo sigo haciendo. Si voy a ir a una relación sexual donde voy a pasar mal, donde me voy a sentir incómoda, donde no me puedo mostrar como soy, y tengo que estar tapada porque no quiero que me vean la cicatriz, o porque no quiero estar en esta determinada situación, o porque tengo una bolsa de colostomía que en algún momento está generando ruidos, o escapa olor, o lo que sea, y encima, además de eso, tengo dolor en la relación sexual, claramente el impacto va a ser tener una menor deseo sexual. Entonces hay que interrogar bastante cómo se da y en qué ambiente se da la relación.
y tratar de buscar todos estos puntos, y a veces ayudar a los pacientes a diseñar estrategias con respecto a esto. Si hay algo vinculado específicamente a la dispareunia, se puede solucionar con, de repente, si nos permite el oncólogo, con estrógenos, con promestreno, que tiene menor absorción a nivel vaginal, con DEA, en caso de que estuviera disponible, o con humectantes o lubricantes. Y si no, elaborar otro tipo de estrategias también es importante para poder ayudar a esa persona a tener una mejor sexualidad. Pero sin duda el rol de los antidepresivos es fundamental en la disminución del deseo. Sí, te escucho, Estela, y me imagino lo frecuente que son en las situaciones de abordaje de mujeres que fueron tratadas por cáncer ginecológico, sobre todo, donde muchas veces se sacrifica el nivel hormonal de estrógenos y progesterona, donde nos concentramos mucho en el tratamiento del síndrome climatérico, restringidos en la utilización de hormonas. Recurrimos muy frecuentemente, por la efectividad que tienen en el síndrome climatérico, a los antidepresivos, y los antidepresivos tienen como efecto secundario este otro elemento, y cuán importante es sopesar cuánto generamos por la patología de base, por los tratamientos instituidos para el tratamiento de los efectos secundarios, y cuánto impacta también en la salud sexual de esas mujeres, queriendo nosotros solucionar por otros caminos con un nuevo fármaco lo que los antidepresivos están generando en gran medida. Bueno, no tengo más que agradecerles, estamos sobre la hora, no queremos pasarnos de las reglas que nos puso la sociedad y la Comisión de Educación Médica Continua. Agradecer nuevamente, agradecer a la presidenta de la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva, la doctora Fernanda Gómez, que nos dio la posibilidad del abordaje de esta temática tan amplia y que nos apremia regularmente en la consulta ginecológica habitual. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.